Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. Bienvenidos sean todos nuevamente a este programa de Disegnotopia, en donde el día de hoy daremos continuación a 5 más de los principios para poder detonar el pensamiento creativo o el pensamiento fuera de la caja. En el programa anterior, recordemos que vimos 4 principios. El principio de mente maestra, el principio de el ojo de tondera, el principio del stop motion y el principio meta. El día de hoy, los principios que veremos son sumamente importantes y son complementarios. Recordemos además que estos principios a su vez tienen herramientas implícitas que nos ayudan a poder entender la mejor manera y poder desarrollar las estrategias para que seamos capaces de verdaderamente pensar fuera de la caja o pensar creativamente, ¿sí? Entonces, los principios que estamos viendo en estos programas nos sirven simultáneamente, ya sea que los ocupemos de forma independiente o de forma conjunta. Entonces, daremos comienzo a los siguientes 5 principios. Esperamos que los disfrutes y que los puedas aprovechar al máximo. El principio encerrando al sabelotodo. Pues mira, Jorge, una de las cosas que me ha sucedido es que cuando me llega algún amigo, sobre todo, con una idea, y ya desde que te la están contando estás oliendo que la idea no huele bien. No huele bien. Mira, sí me ha costado trabajo aplicar este principio, pero si no, se vuelve realmente muy frustrante ser el aguafiestas. Porque sí, ya tienes cierta experiencia, has visto proyectos similares y sabes que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces sí, acallar un poco la mente experta es importante para darle cabida sobre todo a uno de los principios que ya mencionamos, como lo es el de la mente maestra. Si vas a traer a todo un equipo de multidisciplinario solo para estarle diciendo que sus ideas son una tontería y que se cae en la boca, pues como que no sirve de mucho. Entonces, como líder de proyecto es importantísimo tener esta actitud de decir, cállate tantito, dale chance a todo mundo de hablar y a ver qué podemos conjuntar de todas estas ideas distintas que puedan ir saliendo. Entonces es un principio que finalmente se aplica a todas las etapas. En todas las etapas va a ser necesario mantener una mente, es otra vez un cliché, pero es esta cuestión de mantener la mente abierta y no dejar que tu experiencia te juegue en contra. Entonces todas las ideas, por más obvias que sean, por más estúpidas que te parezcan, por más raras, arriesgadas, tienen que ser sometidas a una evaluación para ver cuál sí tiene sustento y puede ser evolucionada posteriormente. Entonces, sí hay que jugar a el abogado del diablo y dejar que todas jueguen su papel en el momento de que salen y no renunciar a la experimentación con cada una de ellas, ¿no? Todas son susceptibles de madurar. Y entonces, pues sí. Perdón, sí, continúa.
sencillamente este principio sobre todo aplica para quien va a ser el líder del proyecto. A veces no le toca ser al diseñador, y ahí es donde empieza a ser interesante ver cómo se va a manejar el proyecto, porque lo va a manejar alguien más dentro de una empresa, cuando por ejemplo el diseñador entra como una especie de asesor o de colaborador. Entonces, cuando el diseñador tiene la batuta, es más fácil estar consciente del principio y aplicarlo. Cuando no, hay que irle buscando y haciendo recomendaciones a la gente que está liderando el proyecto, para que las ideas no se vayan por el drenaje, simplemente porque los demás principios, curiosamente, como el del 6 y el 9, el ojo de tondera, todos juegan este papel de darle su debido lugar a cada una de las ideas que vayan saliendo a lo largo del proceso. No acallar ninguna, por muy obvia, por muy estúpida que parezca. Y de tal forma que al final cuentas con un repertorio bastante interesante de posibles soluciones, que justamente, combinadas con el principio que acabamos de mencionar, el anterior, el MET, empiezan a arrojar soluciones que son las que estamos buscando. Ahí está realmente en el momento en el que podemos verificar si estamos pensando fuera de la caja o no. Cuando empezamos a encontrar esas ideas que ya tienen todos estos principios aplicados, porque finalmente son muy fáciles de reconocer. Cuando estás pensando todavía dentro de unos lineamientos rígidos, exactamente, que están restringiendo, y cuando una idea se escapa, y esa es la que habría que hacer madurar, ¿no? Entonces, este principio es fundamental, sobre todo para los líderes de proyecto. Sí, recordemos también que esta maduración o la aplicación de este principio se da dentro del proceso creativo, ¿sí? En el proceso creativo, que es una de las bases del método de diseño, uno necesita primero dejar fluir las ideas, como dijiste tú, absurdas, tontas, exageradas, ponerlas en su lugar, aplicar el principio del caos enfocado para poder justamente no eliminarlas, sino dejarlas en su lugar y poderlo converger información holística sobre de ellas, y empezar a ver cuál de ellas están fuera del tablero y cuáles de ellas se van a ir permeando hasta la siguiente fase, que es un pensamiento que ya no es el heurístico e intuitivo, que es el que detona digamos que la filosofía y el carácter de la fase creativa. En la fase creativa tenemos que poder echar ideas al por mayor, organizadas dentro de las bases que ya generamos en la etapa anterior, ¿no? De delimitación y de orientación, dentro del tablero donde estamos aplicando el caos enfocado, y esas ideas posteriormente ya se irán filtrando, ya se irán descremando para pasar a la siguiente fase, a donde ahora sí el pensamiento algorítmico, estadístico ya del experto, pues ya va a ir diciendo, ¿qué creen? Pues es que esta sí jala, esta no jala, por esto y por aquello, ya existió un benchmarking y resulta de que esto pues ya fracasó en X, Y, Z, en fin. Entonces es muy importante que esta fase de creativa se pueda ver muy bien delimitada y de alguna forma conducida por la actitud en un inicio de encerrando al sabelo todo, porque si empezamos a cooptar, como dice Mario, todas las ideas del principio, matamos simplemente el proceso creativo. Entonces, hay que entender que el proceso del método de diseño es una espiral que se va repitiendo, ¿verdad? Y de que en cada vuelta corremos las diferentes etapas y fases, desde entender, organizar, prototipar, analizar y de esta manera ir haciendo una espiral evolutiva hasta que lleguemos al final. No es un proceso lineal. Por eso es de que muchas veces, como dice Mario, los
principios que estamos hablando se repercuten en todas las fases del método, porque el método tiene un proceso iterativo pero repetitivo como tal. Entonces, ya para concluir, Cerrando al Sabelotodo se utiliza justamente en la fase creativa. Entonces recorremos donde estamos nosotros generando el basamento, la orientación, el entendimiento para poder establecer el tablero de juegos. Ahí utilizamos el pensamiento, que es de tipo algorítmico y estadístico, que es el que nos ayuda a entender los límites reales. Y obviamente nos vamos a ver ayudados por el pensamiento intuitivo, que se basa justamente en la experiencia, en el reconocimiento de todos los casos que puedan casar dentro de ese fenómeno. Después pasamos a la fase creativa. En la fase creativa, donde vamos a empezar a configurar, tenemos que dejar fluir el pensamiento intuitivo, holístico, para poder llegar a tocar esas ideas locas, extravagantes, extrapoladas, idiotas, absurdas, que puedan entrar dentro del tablero de juegos, dejarlas evolucionar hasta que solitas ellas se permen hasta una nueva fase de descendencia del proceso creativo, que a veces se denomina pensamiento duro, que es ahora sí donde el pensamiento del experto tiene que entrar en vigor. Aquí sí él sabe lo todo, es decir, oye, aguántenme tantito, sí se puede, pero ¿qué creen? Todavía no existe la energía para mantener esa esfera volando en el espacio, ¿no? Entonces ahí empiezan a caer algunas de esas ideas absurdas, pero hay algunas otras que, ¿qué creen? Sí pasan, y son aquellas que ayudan a hacer el cambio disruptivo y pensar fuera de la caja. El principio de la polinización cruzada. Este principio, Mario, a mí me gusta muchísimo. Es un principio muy noble y bastante efectivo. Y déjame explicar primero por qué se llama polinización cruzada. Ese término lo acuñó IDEO, esta empresa tan relevante de diseño, cuando editó el libro El arte de la innovación en febrero del 2001. Ahí ellos señalan y platican sobre este principio, y radica prácticamente en traer elementos de distintos universos y conjuntarlos en uno para crear un nuevo producto. Creo que la mejor manera de poder explicar eso es a través de un ejemplo, y este ejemplo, les voy a ser muy honesto, yo no sé si qué tan real sea el origen. Un día me lo platicó un profesor hace ya bastante tiempo. Yo no sé si le echaría de su cosecha o no. Yo lo cuento prácticamente tal cual, pero pues bueno, si es cierto o no lo sé, pero ejemplifica muy bien el principio de polinización cruzada. Todos ustedes conocen el velcro, ¿verdad? Pues resulta de que en los años 20 del siglo pasado, un minero que iba de su casa a la mina tenía que atravesar una serie de sendas a través de campo traviesa, y siempre llegaba con los pantalones y las medias llenas de estas pelotitas que se pegan en los calcetines. Seguramente te ha pasado, ¿no, Mario? Que cuando uno va al campo, caminas a través del bosque, pues se te pegan estas pelotitas que luego uno tiene que estar quitando, ¿no? Entonces, a través de este ir y venir, él se dio cuenta que había accesorios que él utilizaba mucho y que todos estaban fijados a su cuerpo a través de correas de cuero que eran muy incómodas de estar quitando y poniendo, y una de ellas pues era su linternilla, que en aquel entonces pues yo creo que han de haber sido linternillas de vela, ¿no? Que se pegaban al casco y que tenía que estar quitando y poniendo. Entonces lo que hizo este cuate es que se le ocurrió justamente agarrar estas pelotitas, pegarlas en una tela y pegarla a su casco, y luego a la linternilla le pegó un trozo de fieltro, que es una de las telas que más se pegan a esas pelotitas, y de esta manera quitaba y ponía con bastante avidez sus accesorios, lo cual varios de los mineros pues lo empezaron a copiar. Y ya no sé exactamente qué pasó. La cuestión es de que 3M termina con la patente de eso,
Y justamente el velcro pues es una solución de adherencia universal que se ocupa en el espacio y en todos lados, ¿no? Que radica en dos textiles. Un textil plástico que está hecho con puros ganchitos diseñados como los ganchitos existentes de las pelotitas estas que están en el bosque, y lo otro es una tela semejante al fieltro que tiene muchos elementos para que se puedan atorar los ganchitos, ¿no? Entonces de ahí surge el velcro. ¿Qué quiere decir? La polinización cruzada surge de traer de un universo que aparentemente nada tiene que ver, que son estas pelotitas, entender su funcionamiento y luego extrapolar eso al decir las voy a utilizar para fijar como un elemento de fijación, ¿no? A diferencia de un pegamento, de una cola, o coserlo, ¿no? Como tal. A esto se le llama polinización cruzada. Y cuando tenemos, aquí se utiliza el ojo de tondera y se utiliza la intuición Sherlock para, como ya decíamos, ver con sagacidad lo que todo el mundo ve, pero de manera diferente. Cuando uno es creativo, uno puede utilizar estos, digamos, conceptos, productos, ideas de mundos extrapolados, conjuntarlos y entonces crear un nuevo producto. Sí, este ejercicio muy, muy, muy popular en las escuelas de diseño otra vez se traslapa o es exactamente el mismo con el de la biomimética, ¿no? Estar buscando en la naturaleza este tipo de principios. Entonces, obviamente el ojo de Sherlock, el ojo de tondera vienen a ser fundamentales para poder encontrar estos principios en la naturaleza que nos puedan servir. A veces, y es muy divertido hacerlo, nada más por el puro afán de encontrar formas nuevas. Como ejercicio estético, es muy, muy divertido hacerlo. Observar, por ejemplo, bajo el microscopio, hojas, insectos, y ahí uno encuentra todo tipo de patrones y texturas que ni se imaginaba que existía, y de la naturaleza puedes hacer esta extracción de estos conceptos para aplicarlos en algo que pues no tiene absolutamente nada que ver con el principio para lo cual la naturaleza evolucionó determinada forma o determinada textura, ¿no? Tú lo aplicas. Pero fíjate que también para cuestiones funcionales, mira, todo lo que es colapsabilidad, no, totalmente, plegabilidad, ligereza, tú arrastras de la naturaleza a través de la biomimesis, claro, ¿no? La biomimética, el concepto, y lo utilizas, ¿no? Por ejemplo, para los cascos, ¿no? Todo lo que son elementos de alta ligereza que necesitan mucha rigidez, ¿no? En el caso de aviones, en el caso de cascos, de armaduras para equipos deportivos y todo eso, utilizan el principio del honeycomb, ¿no? Uh-huh. Del panel de abeja, para poder rigidizar, hacer más dura un shell, ¿no? Una concha, con una enorme ligereza. Y nosotros podemos ver esta estructura de alta ligereza y mucha rigidez en los huesos, en los exoesqueletos de los animales. O sea, la naturaleza es una enciclopedia para la aplicación de polinización cruzada, uh-huh, que nos puede ayudar para resolver una enorme cantidad de cosas de la naturaleza que ya resuelto, como decíamos, empaquetamiento al mínimo, ¿no? Colapsabilidad, plegabilidad, ligereza, rigidez, en fin, una enorme cantidad de cosas que la naturaleza ya ha resuelto, que si nos fijamos bien en ella, podemos arrastrarla a muchos de los productos, servicios y elementos que uno diseña, ¿no? Totalmente. El principio dominó. El siguiente principio es muy interesante.
no sé si se acuerdan de la película de Robots, el personaje del gran soldador explica el proceso que te permite que una idea, mediante su evolución, te lleve a la que sigue. Entonces, una idea chiquita te lleva a una que crece un poquito y así sucesivamente, por lo cual también recuerda mucho a una bola de nieve, que una vez que la dejas empieza a crecer, y lo único que requiere es de que alguien comience el proceso. Finalmente, estamos hablando como de un principio sobre la paciencia y la tenacidad, porque las ideas definitivamente no nacen ya resueltas, no nacen ya con todos sus elementos listas para ser implementadas, nada más lejos de la realidad. Las ideas nacen chiquitas, torpes, ahí van balbuceando 2 que 3 cosas coherentes y dando tumbos, y es solamente el trabajo progresivo de irlas evolucionando lo que finalmente va haciendo que vayan madurando, que es una palabra que hemos utilizado mucho en esta sesión. Todo este principio no serviría de nada si no aplicas todos los demás. Entonces es fundamental para justamente ir viendo cómo una idea puede ir evolucionando hacia otros lugares, ¿no? Y finalmente, pues es un arma poderosísima este principio que puede arrojar resultados asombrosos. Y finalmente en las aulas, en la academia, es la razón por la cual los profesores le piden a sus alumnos que hagan muchas ideas y que boceten a 1000 por hora todas las ideas que se les vayan ocurriendo, que vayan observando, porque finalmente una de esas ideas es la que, a la hora de aplicarle los demás principios, esa es la que va a hacer que todas las demás ideas se hagan a un lado, y esa es la que va a detonar el efecto dominó para ir de una idea chiquita primigenia a otras ya más elaboradas. Y finalmente, si eso no es pensar fuera de la caja, yo no sé qué es, pero es uno de los procesos que a veces se dan de manera natural y otras veces hay que propiciarlo, este principio, porque a veces las decisiones que vamos tomando parecieran obvias y se pierden en el frenesí de estar buscando soluciones. Pero si hacemos una reflexión, es algo que estamos propiciando nosotros mismos, no es un proceso natural. Por eso la diferenciación que hacíamos en una de las sesiones pasadas entre proceso y método. Un proceso se da muchas veces de manera natural, y por eso a veces parece que este es uno de esos procesos que se da sí o sí, y no. Es parte del método y debe de ser propiciado, que una idea vaya evolucionando y vaya detonando ideas de otro calibre y de mayor maduración a lo largo de la aplicación del método. Fíjate que algo que es importante aclarar, como bien más o menos lo comentaste, en que ninguna idea nace siendo estupenda desde el principio, ¿no? Es como agarrar y decir, tuve un hijo y ya tiene maestría, doctorado y es millonario, ¿no? Pues no, se tiene que nacer desde bebé y aprender a hablar y a caminar y a hacer, hasta crecer a ser un Bill Gates, ¿sí me explicó? Entonces, esta idea errada de que la eureka llega simplemente así como inspiración divina, ajá, pues lamentablemente jamás sucede. Y el principio dominó es el ejemplo de ello. Ahora, cabe mencionar que el principio dominó no solamente se ocupa para la conceptualización, también para el proceso de prototipaje. Entonces, el proceso dominó es simplemente la iteración constante de una idea semilla que normalmente se gesta en los procesos de stop motion o journey wheel, ¿no? En el user journey, por decirlo así, que es la jornada del usuario a través de un ritual, y ahí se van gestando, por eso el stop motion, muchas ideas semilla, que son los preceptos antes de los conceptos, ¿no? El concepto ya es una idea elaborada y deificada, pero cuando todavía es una idea semilla es un precepto. Entonces, el concepto dominó
además, no solamente se ocupa en la academia, se ocupa en la vida profesional. Y mientras más iteraciones podamos hacer en el menor cantidad de tiempo, pues obviamente el grado de expertise es mayor y también la remuneración va a ser mayor, ¿no? Porque cada evolución, que es una iteración, va sumando las ganancias de la anterior, y por eso es que nos podemos ir dando cuenta de su mejora continua. No es un proceso Kaizen, por decirlo así, en el proceso de ejecución de ideas. Entonces, otra vez, como bien lo acaba de comentar Mario, para poder desarrollar un proceso dominó, se ocupan de otros principios que están en juego en ese momento y se están aplicando de manera holística al tiempo en el que estamos ejecutando las ideas. Entonces, sí o sí, el resultado de una excelente idea es el resultado de un trabajo de desarrollo de ideas previas en un proceso de evolución, discriminación, descremación, hasta que la mejor es la que llega a la cúspide como ganadora, no solamente por su concepto, sino porque ha cumplido con el gran número de requerimientos, de limitaciones, de todo lo que un proyecto necesita para poder llegar a la vida real, ¿no? El principio de prospectiva. Este principio, Mario, es de los más poderosos para poder, digamos que, detonar el pensamiento fuera de la caja, porque prácticamente son la suma del ojo de sondera y de la intuición Sherlock. Y básicamente, al hacer uso de esos dos principios con, digamos, la técnica del principio de prospectiva, podemos nosotros encontrar ideas muy interesantes que surgen de tendencias para poderse convertir en realidades en el futuro. Entonces, la prospectiva se utiliza para poder visualizar ideas potenciales que puedan de alguna forma situarse en el futuro, para que cuando se llegue a ese futuro ya se tenga una solución para resolverlo. Podemos hablar un poquito de que los principios de prospectiva nos ayudan a entender qué va a pasar el día de mañana. Y créanme, ¿no? Hay empresas que pagan muy bien por aquellos que aprenden a prospectar el futuro de manera adecuada. Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues no es tener una bola de cristal o preguntarle a la pitonisa o al oráculo qué es lo que va a suceder, sino simplemente es información. Y esa información se da a través de entender las tendencias dentro de los campos de la tecnología, los campos de la ciencia, de la psicología, de las humanidades, de la política, de la cultura, el exprofeso de ciertas regiones o de regiones globales. Entonces, si yo puedo entender hacia dónde va el desarrollo tecnológico de cierto tipo de productos y utilizo el ojo de sondera y utilizo la intuición Sherlock y la traduzco en términos de utilidad, puedo entonces visualizar qué puede llegar a suceder en un futuro. Les voy a poner un gran ejemplo. Hoy en día, los autos todavía tienen espejos retrovisores exteriores, ¿verdad? Pero si entendemos que gracias al avance tecnológico de las microcámaras, que cada vez tienen mayor definición y mayor amplitud, la inteligencia artificial, las pantallas OLED y todo lo que sería el desarrollo de gráficos de manera mucho más económica que hace algunos años, podremos envisionar que estos espejos retrovisores que se están convirtiendo en dedos meñiques y que hoy día ya existen, por ejemplo, todas las cámaras de retrovisión que las podemos ver a través del dashboard de nuestro vehículo. ¿Qué va a suceder cuando conjuntemos o utilicemos, por ejemplo, el principio de polinización cruzada? Y yo entienda una motocicleta, en la motocicleta yo como conductor tengo los espejos aquí, que es muy útil, ¿verdad? Entonces traigo ese concepto de moto. Luego entiendo que la tecnología de pantallas ya está muy evolucionada
lo cual me permite tener pantallas ultraplanas de super alta definición desarrolladas con OLED o con Gorilla Glass. Y luego entiendo que también existen cámaras de super alta definición, pero ya microscópicas. Entonces, ¿qué soy capaz de prospectar? La siguiente fase de retrovisión ya no se va a dar a través de espejos análogos afuera del vehículo. Se va a dar a través de espejos digitales que a través de microcámaras se va, así como lo hacen los ojos con el cerebro, a generar una imagen global mucho más próxima a mis ojos, lo cual ya no me va ya no voy a tener que estar volteando con mi cabeza para estar viendo los espejos, ni siquiera el de arriba. Entonces voy a eliminar todos los espejos análogos de mi vehículo para tener espejos digitales, ¿sí?, con mucho mayor control, mayor nivel de seguridad para el conductor, ¿sí?, y no solamente fijos, sino inteligentes, que inclusive yo pueda tener zoom en alguno de ellos si es que lo requiero. ¿Sí me explico? Entonces estoy prospectando el futuro a través de entender las tecnologías y cómo estas van venido evolucionando y impactando en tecnologías particulares, trayendo conceptos como los espejos de la moto que están aquí cerquita para yo aproximarlos dentro de mi habitáculo de conducción, y así mejoro las heurísticas de conducción, incremento la seguridad, incremento la versatilidad de la visión que yo voy a tener, inclusive hasta puedo tener visión nocturna, ¿no?, a través de infrarrojos, ¿sí? Y entonces potencializo la visión digital dentro de un habitáculo. ¿Y qué creen? Eso yo ya lo prospecto en un vehículo, lo saco en un autoconcepto, veo el impacto de la gente con esa nueva tecnología, y en el momento en que la tecnología ya llegue al costo necesario, ¡pum!, lo lanzo en un nuevo vehículo que va a aparecer en el 2030. Y esa es la manera en cómo esta herramienta de la visión prospectiva se utiliza para poder literalmente predecir con un alto grado de precisión el futuro y poder implementarlo transformando en ideas potenciales que nos ayuden a resolver la existencia humana y que aparte, de cierta manera, nos faciliten la vida, ¿no? Bueno, y ahorita estábamos hablando del principio, porque justamente la herramienta es muy interesante. Yo nunca me enteré realmente cómo se llamaba esa clase, pero la herramienta yo le puse de narrativa de mundos futuros, porque justamente no basta con entender, digamos, nada más las tendencias tecnológicas. La herramienta tiene que ver con la construcción de escenarios plausibles. Entonces, en cierto sentido, yo lo sentí como un taller de escritura de ciencia ficción. Porque si nosotros revisamos a ciertos autores, lo que hacen es justamente hacer una proyección a futuro. Y lo aderezan con detalles fantásticos, pero en términos generales son muy buenas predicciones. Y esta herramienta es justamente lo que permite hacer. Es generar una especie como de journey wheel del futuro. Entonces, si ahorita en un user journey, en un journey wheel, estamos detectando todas las áreas en las que interactúa el usuario con un cierto fenómeno en nuestro tiempo presente, esta herramienta lo que hace es generar historias en donde un usuario del futuro se va a hacer cargo de una situación con o sin la herramienta que estamos diseñando, y tenemos que generar todo ese journey wheel ahora sí que de manera imaginaria. Uh-huh. Pero no es nada más echarle vuelo a la hilacha y a ver qué se te ocurre, sino tienes que estudiar todos los campos de la tecnología, la cultura, la ciencia, la política, para entonces sí hacer una traspolación de información y generar un escenario que sí sea plausible. Entonces, ya una vez que tienes tu escenario bien escrito, metes al usuario, al personaje principal, a ver cómo se comporta dentro de ese escenario. Y empiezan a salir cosas interesantísimas. Es una de las clases de la maestría que más disfruté, porque finalmente, bueno, como fan de la ciencia ficción, estábamos justamente jugando con el futuro, ¿no? Pero finalmente, como bien lo dijiste hace rato,
es una herramienta por la que pagan las empresas muchísimo dinero. Entonces, poderse ahora sí que divertir con esta herramienta, yo lo veo como un privilegio cuando realmente estás dentro de un proyecto así, porque número uno, aprende uno muchísimo, se divierte uno muchísimo y salen ideas realmente asombrosas. Sí, geniales. Fíjate que, digo, como complemento para este principio, cabe mencionar que aquí los grupos multidisciplinarios son importantísimos, porque si bien ya lo comentamos los dos, que no solamente son las tendencias tecnológicas, sino las tendencias culturales, políticas, ambientales, científicas y de todo tipo, tener expertos que dominen esos temas Fundamental. para generar estos escenarios plausibles es fundamental. Y voy a dar un ejemplo. Cuando se utiliza la prospectiva, pero sin tomar en cuenta este enfoque holístico. Por ejemplo, la famosa realidad virtual, ¿no? Entonces, todo el mundo pensaba, ¿no? En principios de esta década, en los 20s, y hasta inclusive Facebook cambia su nombre a Meta, ¿no? Que ya para el 2025 todo el mundo iba a andar con gafas en la realidad virtual, ¿no? Entonces, tecnológicamente hablando, es muy probable que sea factible, pero culturalmente hablando y a nivel de usabilidad y de principios de percepción, es imposible, ¿no? Por la distracción tan tremenda que causa y por la inmersión. Entonces, por ejemplo, los Oculus, ¿no? Toda esta serie de productos que empezaron a salir de realidad virtual, que se pensaba que ya para estas fechas, iba a ser una cosa tremenda, en realidad no han tenido tanto éxito, ¿no? Yo fui de los que cayeron, ¿no? En la trampa. Yo compré mis Oculus y me divierto eventualmente jugando, pero no es un producto que yo utilice del diario, al contrario, es bastante cansado, ¿no? Inclusive hay otras herramientas de realidad virtual que son muy buenas. Por ejemplo, una herramienta de diseño que es Gravity Sketch, ¿no? ¿Te acuerdas que Gravity Sketch lo utilizas con las gafas? Es un sistema padrísimo en el que diseñas tridimensionalmente y dibujas. Tiene también implicaciones a nivel fisiológico complicadas, ¿no? Yo honestamente no pude continuar utilizando la herramienta porque me era exhaustivo operar en el espacio los controles, ¿no? Y tener aquí. Entonces necesitaba yo un exoesqueleto que me ayudara a tener mis brazos soportados, ¿no? Porque acababa yo con un dolor de hombros tremendo y estar sentado haciéndolo pues era el mismo problema. Entonces, cuando uno no estudia todas las implicaciones dentro de la usabilidad, los impactos culturales, los impactos médicos, pues se vienen abajo las tecnologías. ¿Cuánta lana invirtieron los de Facebook? Y ahorita pues yo creo que sí le está pegando a este cuate Zuckerberg porque no tuvo el éxito y el impacto que aparentemente iba a tener. Y se queda en películas, ¿no? Como la de Ready Player One, que son muy interesantes, pero es muy probable, ¿no? Me atrevo a decir que un futuro como esos exista de manera parcial y no total. Entonces, el principio de la prospectiva tiene que utilizarse con inteligencia, con mucha responsabilidad, ¿sí? Y de la manera adecuada para verdaderamente poder hacer prospectivas plausibles y que verdaderamente puedan traer beneficios a aquellos que están pagando por el estudio prospectiva, ¿no? Ni hablar, sí. El principio de la vaca morada. Mira, si te soy sincero, Jorge, este principio yo lo entendía simplemente como esos detalles finales que a un proyecto que ya está resolviendo todas las necesidades del usuario, de los inversionistas, está súper balanceada, pero que no llama la atención. ¿Cómo le haces para que visualmente atraiga las miradas? Entonces yo lo entendí así, pero por lo visto me estoy quedando corto en este principio. Mira, antes que nada hay que explicar por qué lo llamamos aquí. Literalmente se arrastra el nombre del principio gracias al libro de Seth Godin, La vaca morada, ¿no? The Purple Cow, se llama el libro. Y es un libro que está direccionado a la mercadotecnia, a cómo utilizar una técnica que permita, así como bien lo acabas de comentar,
que un producto sea más notable de lo tradicional. ¿Y por qué la vaca morada? Él comenta en su libro que un día iba haciendo un paseo con su esposa, con un amigo, no recuerdo, en las campiñas europeas, las campiñas hermosas, y de repente veía grupos de vacas preciosas así, ¿no? Pastando ahí en las campiñas por ahí de Holanda, ¿no? Entonces al principio, para él era una novedad. Mira por acá, mira las vaquitas. Pero ya después de un rato, pues ya eran lo mismo, ¿no? Otra vaca. Mismo escenario, mismas campiñas, mismas vacas, ¿no? Entonces, esto le trajo el concepto de la vaca morada. Entonces él dijo, oye, si yo al principio, pues esta situación me era tan excepcional, ¿por qué después se tornó tan aburrida y monótona? Lo mismo sucede en los anaqueles de las tiendas, ¿no? Al principio un nuevo producto podrá notarse por su novedad, pero ya después se hace monótono y se apaga dentro de la gran diversidad de productos muy semejantes que existen, y ya no lo puedes ver. Entonces él dijo, imaginemos que vuelvo a viajar otra vez a visualizar esas campiñas a través de mi viaje en tren, y de repente, en vez de que haya una vaca blanca con manchas negras, hay una vaca blanca con manchas moradas. ¿Qué sucedería? Yo la podría ver inmediatamente. Entonces, a él se le ocurre, como estrategia para poder vender su libro, dice, ¿qué pasa? Mi libro sería una vaca tradicional dentro de una librería. Nadie lo encontraría. ¿Cómo le puedo hacer para poder hacer que la gente compre mi libro? Entonces se va y pide permiso y lo coloca dentro de los anaqueles de los pasillos de cereales. Y entonces llegaba la gente a comprar un cereal y de repente veía un libro que decía La vaca morada, cómo poder ser más notable. ¿Y qué crees que pasó? Pues la gente se quedaba viéndolo y lo compraba, porque estaba en un contexto completamente separado. ¿Qué era? Era una vaca morada dentro de un rebaño de vacas normales. ¿Sí me explico? Entonces, si bien es un principio que está acuñado para una parte de mercadotecnia, para poder vender o hacer lucir un producto a través de ideas fuera de la caja, ¿no? En este caso su idea fuera de la caja fue vender su libro en un contexto completamente diferente. ¿Cómo se puede utilizar este principio en el diseño? Pues justamente tratando de encontrar el diferenciador, ¿no? ¿Y cómo sería esto? ¿Cuáles son las vacas dentro del rebaño? Si yo voy a crear un producto dentro de un rebaño y sé que va a ser una vaca, ¿cómo identificar el rebaño y cómo hacer que ese producto no sea una vaca más? Y para esto implementamos lo que sería la estrategia de Océanos Azules, que también es otro libro muy interesante que debemos de conocer, que si bien está direccionado para parte también de mercadotecnia y estrategias de ventas, si lo ocupamos o lo extrapolamos, como en el caso de polinización cruzada, al método de diseño en la parte creativa, en vez de estar en un rebaño de puras vacas blancas con negro, o en el caso de la estrategia de Océanos Azules, en vez de estar en un océano rojo lleno de competencia, lo primero que tengo que hacer es conocer quién es mi competencia y si existe un producto semejante en el mercado. Entonces, si existe un producto semejante en el mercado, a través de este estudio de benchmarking, que se le llama, ¿no? Yo poder hacer un análisis de qué es lo que hacen esos productos que yo pueda hacer diferente, ¿sí? Dentro de mi mismo producto. Entonces ocupo otros principios, como el principio del Journey Wheel, el del Stop Motion, utilizando un Journey Wheel para analizar si encuentro áreas de oportunidad. Y aquí, justamente, la caza de áreas de oportunidad a través de utilizar el ojo de fondera, la intuición de Sherlock, el principio del stop motion y muchos de los otros principios que ya hemos mencionado en este programa, puedo encontrar las áreas de oportunidad que van a ser los diferenciadores que me van a ayudar a pasar de un océano rojo saturado de productos de puras vacas negras con blanco a un océano azul con
otros animales, mi producto va a ser un ente que la gente lo va a notar justamente por esos diferenciadores. Entonces, el principio de la vaca morada implica el utilizar otros principios que ya mencionamos aquí para poder detectar qué diferenciadores, ¿sí?, necesito implementar en el producto que voy a hacer que me hagan completamente lucir aparte de todos los demás. ¿Sí me expliqué? Entonces utilizamos principios de océanos azules, bueno, la teoría de océanos azules, a través de este principio de la vaca morada, utilizando muchos de los otros principios que ya hablamos, ¿sí?, para encontrar elementos de diferenciación. Entonces, ¿qué disminuyo, qué elimino, qué aumento y qué mejoro para pasar de un lado al otro y entonces poder ser mucho más notable en un mundo saturado de productos? Conclusiones. Me gustó mucho cómo logramos acomodar estos principios, primero en una etapa de orientación del pensamiento fuera de la caja, todas las que nos van a permitir encontrar los límites reales del proyecto y por ende encontrar todas esas condicionantes que nos van a permitir después aplicar los siguientes principios, que son los de la práctica de fuera de la caja, pero ya orientados y encaminados a conseguir un propósito. Y es importante también distinguir que a pesar de que el diseño y la innovación son muy parecidos, la innovación es otro rollo que tiene sus propias reglas y sus propios segúnes, y todos estos principios para pensar fuera de la caja no solo son para la obtención de conceptos, sino que se aplican en cada una de las etapas. Todas las etapas son susceptibles de que utilicemos estos principios. Lo mencionaste en uno, no solo es en la etapa conceptual, sino ya cuando estás prototipando. Vuelve a ser fundamental estar consciente de qué principios puedes utilizar en esa etapa para mejorar los prototipos. Entonces, eso es, digamos, la conclusión que yo saco, que está bien entenderlos en su correcta utilización dentro de cada una de las etapas del proyecto, pero con la conciencia de que pueden aparecer en cualquier momento y que a veces es fundamental que estemos conscientes de que los tenemos que traer para sacarles provecho. Sí, o sea, básicamente estos principios que estamos hablando para pensar fuera de la caja se resumen en dos grandes grupos: los principios que se utilizan para organizar el pensamiento antes de la ejecución creativa y los principios durante la ejecución creativa o desarrollo de nuevas ideas, ¿no? Y como conclusión final también es importante reiterar que el pensamiento de la caja no es un evento único y nada tiene que ver con el pensamiento eureka que todo mundo cree que es la iluminación divina y se le vino la idea magnífica en ese instante y oh wow, ¿no? No, sino es un proceso intrínseco que tiene otros procesos dentro de un método, ¿no?, para poder llegar a resultados contundentes que van iterando paulatinamente. Ya uno de los principios lo dice, que es el principio dominó, que en fin resume en todo el pensamiento fuera de la caja, que es: empieza desde pequeño para lograr una gran idea a través de un proceso que tiene que ver con una enorme cantidad de elementos. Y si bien ya hablamos del pensamiento eureka, que especificado en el grito de Arquímedes, pues no quiere decir que Arquímedes al meterse a la tina en ese momento se le vino la idea, sino el cuate ya de haber tenido una enorme cantidad de horas masticando, formulando, ideando ese principio, y ese fue el momento, el pináculo que le trajo a la mente el entendimiento mayor y la idea eureka del principio de Arquímedes. Entonces, creo que en resumen, los 3 capítulos que nos aventamos del pensamiento fuera de la caja les puede dar una gran idea de cómo prepararse para ser creativos
y de que pues no es magia. Lamentablemente no es una labor de microondas, y si los decepcionamos pensando en que aquí van a encontrar la fórmula del oráculo, pues ¿qué creen? Son muchas horas pompa lo que tenemos que ocupar para poder ser creativos que puedan lograr el pensamiento fuera de la caja. ¿O tú qué opinas, Mario, ya para concluir? Sí, tenemos que ir en contra de mucha tradición del genio creativo solitario que puede resolver todo por arte de magia. Y lo digo porque lamentablemente muchos clientes siguen esperando eso. Es un problema tremendamente vigente que sufren los diseñadores de todo tipo. La solicitud de a ver qué se te ocurre, pero solucióname mi problema o mi anhelo, o mi ambición rápidamente. Porque para eso te estoy contratando, porque tú eres el mago, el maestro, que se la sabe de todas y que rápidamente tienes que poder solucionar mi proyecto. Entonces, es justamente poner en evidencia que para poder encontrar todas estas ideas creativas que son poco convencionales, que son diferenciadoras, te permiten ser distinto a tu competencia, no hay más remedio que ponerse a trabajar. Y todos estos principios son los que te permiten trabajar de manera eficiente en busca de estas necesitadas ideas fuera de la caja. Fuera de la caja. Pues así es, Mario. Pues muchas gracias por tu tiempo. Este programa siempre un placer. Esperemos que sea de gran ayuda para todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego, Mario. Hasta la próxima. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas. Danos un like y por favor, compártelo en tus redes.